noches, muy bendecidos y bienvenidos a otra noche de estudio bíblico para miércoles en la noche. Quiero por este medio saludar a los hermanos de Buenos Aires, Argentina, que nos escuchan de miércoles a miércoles y de domingo a domingo. También los hermanos de Sacramento, California, que también siempre nos sintonizan. Y un saludo cordial también a los que están en otras partes, que nos están viendo. Les doy la bienvenida al estudio número 4, el tomo número 4, aunque hoy es el quinto estudio del volumen 17. Volumen 17. La semana pasada comenzamos fue uno que causó mucho interés. Estuvimos hablando acerca de después de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Nosotros hemos ido haciendo un pequeño recap. Hemos oído infinidad de testimonios de personas que dan testimonio de que han muerto y de que después que han vuelto a la vida, y ellos dicen, casi siempre la historia que más se escucha es que pasaron por un túnel y que al final del túnel había una luz. Eso ahora es hasta un refrán. Cuando la gente está pasando por situaciones y dice, no te preocupes, que al final de la luz, al final del puente hay una luz, lo que le está diciendo es que se va a morir. Pero fíjense, lo importante de esto es que cuando se experimenta la muerte, no es el final. Y la semana pasada explicamos que la muerte es un cambio de estado. Diga estado. Es un cambio de estado. Usted sigue vivo, usted sigue vivo, pero la calidad en la vida que usted está es la que cambia. Usted cambia por causa de que ahora usted está en otro realismo. Hablamos también del mundo espiritual y hablamos del mundo físico, del mundo corporal. Y dijimos que el mundo físico y el mundo corporal, el mundo espiritual y el mundo corporal, son dos mundos que se compenetran. Con esto lo que quiero decir es que el mundo espiritual no queda a 1500 millas de aquí. Hay gente que cuando entran en el realismo espiritual piensan en distancia. Pero la distancia, el peso, el espacio, todo eso ocurre y existe en la tercera dimensión, que es donde nosotros vivimos. Pero cuando usted sale de la vida terrenal, usted entra a la cuarta dimensión. Y en la cuarta dimensión, ahí no hay peso, ahí no hay espacio, ahí no hay distancia. Las cosas son totalmente diferentes. Por lo tanto, no piense en el mundo espiritual como un mundo que queda por allá lejos. Posiblemente cuando usted ande en la vida del espíritu, ¿verdad que usted se siente bien cerca de Dios? Cuando tú sientes la presencia de Dios en tu vida, tú dices, wow, qué cerquita está el Señor. ¿Se mudó el Señor? No, Él no se mudó, sencillamente tú penetraste un poquito al realismo de esa vida del Espíritu y por lo tanto te sientes cerca, porque ahí es donde el Señor habita, ¿no? Es como cuando la palabra te dice que Él habita en medio de ¿qué? De la alabanza. Cuando tú comienzas a alabar, ¿qué pasa? Tu espíritu comienza a liberarse, empieza a sentirse como que está haciendo lo que Él fue diseñado para hacer. Y ahí en ese momento tú sientes que estás presente en el realismo de ese mundo espiritual. Ahora, volviendo a la muerte, dijimos también que la muerte es un cambio de estado, ¿ok? Pero hablamos de algo bien importante que abordamos la semana pasada, y fue que dijimos que el único testigo ocular que estuvo en el lugar de los muertos y que precisamente oyó y redactó y narró un diálogo que él escuchó en el lugar de los muertos por dos personas que habían muerto. Nadie todavía ha llegado aquí dándonos un informe con video y películas y todo eso. Pero cuando usted ve, Jesucristo estuvo en ese lugar y Él da la historia. Esto no era una parábola, no era una parábola. Lo del rico y Lázaro era una narración personal de Jesús, que Él habló de algo que ocurrió en el lugar de los muertos. Y Él lo hizo, ¿sabe para qué? Para que usted y yo tengamos una idea clara y precisa de lo que ocurre cuando una persona se muere. Todo el mundo quiere saber qué pasa cuando se muere, ¿verdad? Hay una sola pregunta que yo tengo, que posiblemente es la misma que usted tiene, y es la siguiente: cuando yo me muera, ¿sabré yo que me morí?
¿Ha pensado usted en eso? Sí. ¿Sabré yo que me morí? Usted sabe que las ciencias ocultas, ¿verdad? Las ciencias ocultas, la teosofía y la metafísica, estas ciencias dicen, y es algo que es muy cierto, ellos dicen que ahora mismo usted, en la vida que usted anda, con la mente que usted tiene, usted solamente percibe el 10% de la realidad de lo que es la vida. Y es verdad. Ahora, la persona que anda en el espíritu ya tiene más de 10%, porque la persona que anda en el espíritu, sus ojos del entendimiento comienzan a abrirse y empieza a conocer las cosas con más profundidad. Ahora, cuando tú escuchas un relato, como el relato que dio Jesús del seno de Abraham, hablando del rico y de Lázaro, ya ahí tú tienes un montón de información. Ahí ahora, en el lugar de los muertos, tú sabes que hay en el lugar de los muertos hay una conciencia de lo que pasó. ¿Sí o no? El rico tenía unos familiares. ¿Se acuerdan cuando leímos del rico? Tengo unos hermanos allá. Yo necesito que alguien vaya y le diga a los hermanos míos que este asunto es así. Pero fíjate, ese es un asunto que está vedado. Ese asunto lo tienen que escuchar por revelación, por el Espíritu, buscarlo en la palabra, porque en la palabra hay bastante información. Nosotros nos hemos metido a temas complicados y profundos aquí. Hemos hablado de todas las cosas que la palabra nos ilustra, ¿no? Hemos pasado al tercer cielo, hemos bajado al abismo, hemos entrado aquí a la tierra, hemos entrado a la profundidad del espíritu del hombre, etcétera. Pero fíjese, el asunto de la muerte es un asunto que definitivamente necesita ser comprendido. Cuando usted se muere, usted tiene conciencia de lo que está pasando. Ahora, oiga bien, la conciencia que usted tiene de lo que está pasando es la conciencia espiritual suya. La conciencia física de mi tía, de mi abuelita y de mi mamá, cuando usted se muere, eso queda en el olvido. Las penas, las preocupaciones, los dolores de cabeza, los dolores de preocupación, todo eso, en el momento que tú te mueres, tú quedas liberado. Es como si te soltaran una cadena, con una bola, con una cadena que tú tuvieras y te la soltaran. En ese momento tú te sientes liviano, te sientes libre. Y ya esas cosas no te perturban porque has entrado de un estado al otro. ¿Ok? Después hablamos un poquito, cuando hablamos del seno de Abraham, hablamos un poquito de la pitonisa de Endor. ¿Se acuerdan la comedia de televisión de Me casé con una bruja? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la mamá de Samantha? Endora, porque Endora salió de Endor, que es el pueblo bíblico. ¿Endor queda hoy? Hoy, eso es el Líbano hoy. En el Líbano. Es el Líbano hoy. Ahí eso estaba, ahí fue que se escondieron todas las brujas, no fue en Massachusetts. Se escondieron en Endor porque había habido un edicto de la ley, que lo leímos aquí la semana pasada, que decía que en Deuteronomio 18, ¿se acuerdan? Está en su panfleto, que las evocadoras y los evocadores y los invocadores, eso estaba terminantemente prohibido. Lo mataban. Después hablamos de que Saúl también ponchó también con su sello y dijo: en este reino el que yo agarre haciendo eso, consultando a los muertos, se la va a buscar porque lo mando a matar. Obviamente después él mismo empezó a buscar a una bruja o una pitonisa de Endor, una adivinadora que viniera para que lo conectara con Samuel. Ahora, lo interesante del pasaje de la adivinadora es que ella, cuando leímos ese pasaje, dice que ella hizo venir a Samuel. Y el diálogo que tuvo Samuel con Saúl fue un diálogo que los exégetas lo han analizado, porque mire, hay una pelea entre los exégetas bíblicos diciendo que el que apareció por la invocación de la pitonisa no era Samuel, que era un demonio. Fíjese. Ahora, cuando usted mira el contenido de lo que ese personaje que sube de la cima con ese, porque era un abismo, cuando él sube, todas las cosas que este personaje dice son exactamente las mismas palabras que habló el profeta Samuel cuando estaba en vida.
Cuando usted analiza el contenido de eso, usted se da cuenta que si era un demonio, pues este era un demonio que decía toda la verdad. Y entonces ahí usted queda en una encrucijada, caramba, ¿era o no era? ¿Era o no era? Simplemente analice lo que dijo. Le dijo que estaba desechado, le dijo que le había entregado el reino a otro, le dijo que le estaba angustiado, que él se había apartado del Señor, Saúl, y todas estas cosas. Y después de esa manifestación entendimos que los adivinadores tenían la virtud de consultar muertos, pero Dios había prohibido que se hiciera. Yo digo, si Dios lo prohibió que se hiciera, Era malo, que no era bueno. no era bueno, pero si prohibió que se hiciera, era porque se podía hacer, ¿sí o no? Entonces, ahí vemos que entonces en el lugar de los muertos habían ciertas cosas que sucedían. Ahorita vamos a hablar de Coco, la película, la que vieron los hijos suyos y la que vi yo que me encantó. De Coco vamos a hablar ahorita. Pero fíjense, todas estas cosas como que dan a entender entonces que estas pitonisas, estos invocadores, llamaban a los muertos y consultaban a los muertos. Entonces, hoy vamos a ver qué cambios hubieron en el lugar de los muertos para ver qué cosas cambiaron. Con esto que vamos a ver hoy, en los cambios que usted va a ver que sucedieron, van a ocurrir dos cosas importantes. Una, usted va a ver que las cosas no se quedaron como estaban. Y la otra, usted va a poder distinguir el montón de engaños que hay por ahí cuando le tratan de consolar a usted con algo que en realidad no es cierto. ¿Ok? Entonces, la parte 3, vamos a ir para la parte 3, que es el lugar de los muertos ahora. ¿Cuándo es ahora? Ahora es 2000 años atrás, después de la muerte y después de la resurrección de Jesucristo. Quiero que usted entienda que cuando Jesucristo expiró en la cruz del Calvario y por su propia voluntad Él entregó su espíritu y se salió del cuerpo en ese momento, ocurrieron muchas cosas. Hay 33 profecías que se cumplieron en el momento que Él expiró. Y Él murió con 33 años de edad. Se cumplieron 33 profecías en ese momento. Pero cuando Él muere, las cosas no se quedaron quietas. Porque lo primero que ocurrió cuando Él expiró, ¿qué dice la Biblia? Hubieron tinieblas. Comenzaron los truenos y relámpagos. Y cuando empezó a suceder todo eso, era un poder tan enorme que dice que hubieron tumbas que comenzaron a abrirse y santos del Antiguo Testamento empezaron a salir de las tumbas. Hay explicaciones teológicas para eso por montones. Cuando Él penetró a la tierra no pudo aguantar el poder tan tremendo del Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Cristo era el Espíritu que da vida. Y en ese momento ese Espíritu comenzó a penetrar por la tierra para adentro, y ahí es que vamos a empezar hoy, para ver para dónde fue que cogió el Espíritu de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Ya cuando usted empieza a leer esto, usted está viéndolo a Él en la cruz, ¿sí? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Ahí usted ve a la cruz y vea a Jesús entregando el Espíritu. Cuando Él entrega el Espíritu, el cuerpo donde ese Espíritu vivía quedó sin vida, porque en ese momento el Espíritu de vida salió de ese cuerpo. El apóstol Santiago nos dice en su epístola que el cuerpo a la verdad, el suyo y el mío, sin espíritu está muerto. Cuando una persona muere es porque el espíritu salió de ella. ¿Cómo explicamos eso? ¿El pollito primero o el huevo primero? ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Verdad que usted ha pensado eso muchas veces? Porque la pregunta es esta.
Dios estaba en la cruz, entregó su espíritu. Al entregar su espíritu, su cuerpo queda inerte, y en ese momento una de las cosas que se cumplió la explica el apóstol Pablo en Colosenses, cuando nos dice que fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, que consistió en echar de nosotros ¿quién? Del espíritu, el cuerpo pecaminoso carnal. Cuando el espíritu de Cristo sale del cuerpo, el cuerpo se muere. Cuando Él muere, usted se identifica, como dice Romanos 6, con la muerte de Cristo. Dice que fuimos muertos con Él, crucificados con Él y sepultados juntamente con Él, bautizados con Él. Bautizados con Él significa enterrados con Él. En el momento que está ocurriendo eso, usted está identificado con Jesucristo mismo. Por eso es que ahora el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora la pregunta es: ¿qué pasó con el cuerpo crucificado? El cuerpo crucificado murió, porque al el espíritu salir de él, el cuerpo murió. Esa es una muerte legítima, aunque duró 3 días nada más. ¿Cuántos me entienden? A los 3 días el espíritu vuelve y entra al cuerpo, pero en Israel se daban 3 días para que la persona se declarara muerta de verdad. Por eso él murió y estuvo 3 días muerto. Al 3er día entonces resucitó. El caso de Lázaro ahora usted entiende, porque ya era de 4 días, pasó de los 3 días que podía resucitar. Por eso Jesucristo no fue rápido, esperó, hay que esperar 4 hasta que se empieza a pudrir. Ahí ya el hombre está clínicamente declarado que está muerto. A Lázaro yo no sé, pero a Lázaro lo enterraron volando, porque cuando Jesús vino ya estaba todo vendado y ya hería. Pero fíjense, cuando usted lo circuncidaron con esa circuncisión no hecha a mano, que consistió en echar este cuerpo pecaminoso carnal de nosotros en la circuncisión de Cristo, cuando Él sale de ese cuerpo, esa es la circuncisión de Cristo. Él se separó del cuerpo como se separaba el prepucio del varón en la práctica viejo-testamentaria. ¿Cuántos entienden eso? Aquello fue un cortecito de carne para ilustrar una verdad, que hasta Abraham lo hizo. Pero en el caso de Cristo no fue un prepucio, en el caso de Cristo fue completo el cuerpo echado fuera. Y en el caso suyo y mío, nuestro cuerpo ha sido echado fuera. Cuando usted mire, usted nunca se juzgue conforme a lo que usted ve en su cuerpo. Nunca digas que tú eres el cuerpo. Nunca te conformes conforme a lo que es tu cuerpo. Tu cuerpo es un cuerpo pecaminoso carnal. Diga, pecaminoso carnal. Tú vives en un cuerpo pecaminoso carnal, pero el que vive en ese cuerpo es un espíritu perfecto para siempre. Y pastor, entonces ¿cómo Dios hizo eso? Él quiso dejarte viviendo en un cuerpo pecaminoso carnal para Él glorificarse, y de la misma forma que Él le dio vida al cuerpo otra vez, Él quiere que tú des la vida de Cristo y que se vea la vida de Cristo en tu cuerpo, aunque tu cuerpo sigue siendo un cuerpo pecaminoso carnal. Y esa es la ciencia que nosotros enseñamos, que usted no tiene que ser perfecto en el cuerpo. Usted lo que tiene es que estar despierto velando al cuerpo, porque el cuerpo suyo es malo. No el cuerpo físico, sino la mente caída que gobierna el cuerpo, los pensamientos caídos, el alma que está corrompida. Mientras no tiene la palabra, tu cuerpo se puede ir a la deriva. Y ese es el cuerpo que tú tienes que velar, es los pensamientos. Por eso cuando el apóstol Pedro, en este mismo renglón que estamos leyendo, el versículo 21, que no lo vamos a leer hoy, dice que el bautismo que corresponde a esto ahora, ponlo María solamente para que se vea, el bautismo que corresponde a esto ahora, dice, nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino que lo que deja es una limpia conciencia hacia Dios. Pero el bautismo de la muerte de Jesucristo no limpió tu cuerpo carnal. Tu espíritu vela por tu cuerpo.
Tu alma tiene que ser acondicionada con el Espíritu para vivir como es digno de la vocación dentro de este cuerpo. Me desvié un poquito, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar otra vez al tema. En el 18 dice, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 19, este es importante. En el cual también fue, ¿en qué? En el espíritu, cuando él murió en la cruz, que sacó su espíritu y lo dejó el cuerpo solo, dice que fue, oye lo que hizo el espíritu, oye lo que hizo el espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora explica quiénes eran. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de quién? En los días de Noé. Oiga, aquí hay gente registrada hasta del tiempo del diluvio. Mire qué cosa tremenda. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Quiero pararme aquí y decirte que en el tiempo de Noé no solamente habían 8 hijos de salvación en el reino, habían millones, pero andaban como andan los cristianos hoy, andaban ajenos a la vida de Dios, y Dios sencillamente seleccionó una familia, diga una familia, y seleccionó 2 animales de cada especie, una hembra y un macho. Entiende el plan de Dios con esto. La maldad había subido tanto que ya él no aguantaba, y él dijo, yo tengo que ahogarlos a todos. Ahí estaban también los hijos de Dios. Pastor, ¿y por qué el Señor hizo eso? Dios te puede dar la vida y te la puede quitar, porque Él es el autor y dador de la vida. Hay gente que son hijos de Dios y el Señor dice, no lo puedo aguantar más, me lo voy a llevar. Dios se lleva un montón de sus hijos en muerte prematura, porque sencillamente no están andando conforme a la vocación. La semana pasada hablamos de prácticas que pueden destituir a hijos de Dios de la vida física. ¿Se acuerdan? El que estaba pecando en Corinto y muchos otros, porque mire, cuando usted mira el capítulo 3 de Primera de Corintios, ahí usted ve un montón de gente que están edificando en la vida cristiana incorrectamente, y dice que cuando el fuego de prueba viene, sufren pérdida. Muchos de ellos pagan con su vida siendo hijos de Dios. Porque seas hijo de Dios no quiere decir que el Señor te va a estar amamantando ahí y tú eres el nietecito malcriadito de Él. No, si tú te portas mal, pau contigo, porque Dios al que ama castiga, lo castiga, y el que no se endereza lo corta, como dice Primera de Corintios 6:19. Hay gente que no cuida el templo del Espíritu, que es el cuerpo. Cuando no cuidan el templo, el Señor dice, mira, el que destruye el templo del Señor, yo lo destruyo a él. Y ¡pum! Muerto. Y allí, y fulana se murió tan joven. A veces uno no sabe. Y a veces que Dios se lo llevó porque dijo, no, pues si lo que está es perdiendo el tiempo y ocupando espacio y tragando oxígeno, que se lo puede tragar otro. ¿Usted no piensa que Dios piensa así? Y hay cosas que a Dios le molestan. Hay cosas que a Dios le molestan. El domingo nos dieron una lista de las cosas que a Dios le molestan. Pero dice que su espíritu descendió a las partes más bajas de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados. La pregunta que yo hago es, que posiblemente es la que usted tiene: ¿por qué él sintió la responsabilidad de bajar al lugar de los muertos y predicarle a todos los espíritus que estaban allí, que habían muerto sin una esperanza? Porque era necesario que ellos supieran que se había pagado un precio y que la paga del pecado que ellos habían pagado, el Señor ahora los había restaurado y los iba a tener con Él. La Biblia dice que Dios es Dios de vivos y de muertos. Cuando usted analiza eso, usted se da cuenta que después de la cruz, cuando Él desciende a las partes más bajas de la tierra, el primer trato lo tiene con los que habían muerto primero. Dios siempre está interesado en los muertos primero. Imagínese usted que cuando Él venga en las nubes del cielo en aquel día, dice que cuando el ángel anuncie que Él viene y se oiga la voz de trompeta, lo primero que va a ocurrir es que los
los muertos en Cristo resucitarán primero. Siempre los muertos van primero. En Hebreos dice que nosotros no podemos ser perfeccionados aparte de los muertos. Dios tiene a los que han muerto en esperanza, en memoria, en su corazón. Ahora, vamos a ver otro verso que nos explica un poquito más de esto, que está en Efesios, el capítulo 4, y en el verso 8, aquí el apóstol Pablo le pone un poquito más de color al asunto. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora explica, porque primero dijo que subió. Ahí no dice que bajó a ningún lado. Pero ahora en el verso 9, él aclara y dice, ¿y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Se ha preguntado usted? Oiga bien lo que le voy a decir ahora. Ahora lo voy a poner a pensar. ¿Usted sabía que nosotros vivimos en un planeta que tiene una bola de fuego en el centro? ¿Cuántos sabían eso? Nuestro planeta, el centro de nuestro planeta es una pura bola de fuego. Ahí hay lo que se llama roca ígnea. Roca ígnea es roca en líquido. Cuando hay erupciones de volcanes, los volcanes, la superficie se levanta. En estos días han habido algunas actividades volcánicas en algunos de los volcanes, tanto aquí como allá en Europa. Y usted sabe que de los volcanes, ¿qué es lo que sale? Lava. Lava no es otra cosa que roca ígnea, que es roca en líquido. ¿Cómo de caliente estará eso para...? ¿Usted ha visto cómo la lava fluye de un volcán? La razón por la que estoy diciendo esto, porque usted vaya pensando, ya yo sé que usted está pensando en qué kilómetro allá abajo es que está el infierno. Y ahorita vamos a hablar del infierno, porque la gente asocia el infierno con un montón de fuego, ¿sí o no? Ahora, hasta ahora en lo que este estudio hemos enseñado, no dice que el infierno está lleno de fuego, ¿verdad? Hasta ahora, dije hasta ahora. Dice que había una cima, había unos que estaban en un lado, habían otros que estaban en un lado, en el otro lado, pero los que estaban en el otro lado, como que hacía un poco de calor y el aire no estaba trabajando bien. ¿Sí o no? Manda a Lázaro a que me moje los labios con una gota de agua porque me estoy muriendo de la calor aquí. Entonces, cuando usted lee estas cosas, usted tiene que entender dos cosas. Una, que cuando la Biblia habla en unos términos ilustrativos, no lea la Biblia como el papagayo y la ilustre literalmente. ¿Ok? Él sentía ese calorón, pero posiblemente la calor no era de eso. La otra cosa es que esta es importantísima. Los que estaban allá abajo no eran cuerpos físicos. Y a los cuerpos físicos es que le da calor y perspiran porque tienen feromonas y hormonas y todo tipo de compuestos de hormonas que hacen que uno sude, ¿sí o no? Si no existen esos elementos físicos allá, porque esos se quedaron en la tumba, ¿sí o no? Entonces, cuando usted lea eso, usted tiene que ilustrar eso, en comillas, en un lenguaje figurativo. Diga figurativo. No exprese la Biblia en términos literales todo el tiempo, porque usted se va a meter en problemas. Si usted expresa las cosas literalmente, usted va a ver una culebra en Génesis hablando, cuando las culebras son el único animal que no tiene cuerda vocal. ¿Estás pensando? Ahora yo sé que vas de a millón, te veo el humo saliendo por la cabeza. Entonces, ahora el apóstol Pablo dice que primero descendió a las partes más bajas de la tierra
Y dice el verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero ahí simplemente dice que subió. ¿Subió con qué? Tiene que ir otra vez al verso 8. El verso 8 dice que subió llevando consigo ¿qué? La cautividad. ¿Qué dice Pedro de la cautividad? Era el lugar de los muertos, donde había muerto un montón de gente que estaban allí esperando a que alguien pagara el precio para que ellos pudieran salir de allí. Ahora Él se lleva cautiva la cautividad. ¿A dónde se la llevó? Efesios dice que subió por encima de los cielos, hasta donde entendemos, donde lo dice la palabra, porque no nos podemos ir más allá. Pablo en 1 de Corintios, en 2 de Corintios 12, dijo que conoce un hombre que él no sabe si fue en el espíritu o en el cuerpo, que fue ¿a dónde? Al tercer cielo. Si subió por ahí encima, pues es muy posible que haya llegado al tercer cielo en algún sitio. No sé en qué kilómetro, no sé en qué esquina, pero en algún sitio está esa gente. ¿Cuántos ven ahí un cambio en el lugar de los muertos? Vamos a seguir leyendo. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Porque ahora, cuando el apóstol habla de esto, en el contenido de sus palabras, vemos que hay un conocimiento de este lugar de los muertos. Mira cómo dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ¿qué? Ausentes del Señor. Ahora, verso 7. Porque por fe andamos y no por vista. Te está diciendo, tú tienes que andar por fe, como nos explicó Francis y Moisés en el estudio del don de la fe. Pero mira, mientras tú estás en el cuerpo, tú estás lejos de Él, en el aspecto de que no estás donde Él está. Ahora, mire el otro verso, porque este es el que le da luz, el verso 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Y qué? Nota que ahí cuando el apóstol Pablo te dice que tú estás ausente del cuerpo, que fue que te moriste, ¿sí o no? Ahora te dice que tú no estás en el seno de Abraham, no estás en una cima allí esperando, haciendo así. No, ahora tú estás en un lugar y estás presente con Dios. Hay una escritura en Apocalipsis que no la voy a leer, solamente la voy a mencionar, que dice que cuando Juan miró, vio debajo del altar, dice, las almas de los decapitados, y había un montón de muertos allí. Y a veces yo miro ese grupo y yo digo, estaban pidiendo algo. Ellos estaban pidiendo algo y decían, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y yo me imagino la gente que estaba en el seno de Abraham diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? Y dice que entonces, oye lo que dice que pasó, se le dieron unas sendas ropas blancas y se le dijo que esperaran un poquito más. Ahí es donde están los muertos ahora mismo. Están esperando un poquito más. Cuando la Biblia dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados, a mí no me cabe duda que en su predicación a los que estaban allí abajo le dijo, yo los vengo a buscar, yo me los llevo conmigo, pero todavía no es el gran evento, tienen que esperar un poquito más. Qué interesante eso, ¿verdad? Ahora vamos a entrar un poquito, porque de esto vamos a estar hablando, yo creo que vamos a hablar más en futuro. Vamos a entrar a la parte 4, y en la parte 4 vamos a hablar de doctrinas acerca de la muerte y de los muertos. Estas son las concepciones que usted ha oído a través de los años. Es muy posible que usted haya venido de religiones que le han enseñado a usted algunas de estas cosas. La primera, la doctrina del purgatorio. No es del purgatorio, porque es un lugar lleno de purga. Un perro es un purgatorio, está lleno de purga, pero es purgatorio. ¿Qué significa purgar? ¿Sabían ustedes algo de eso? ¿Qué significa purgar? ¿Alguien sabe? Limpiar, pagar. Limpiar, pagar, ¿verdad? Hay muchos significados para la palabra purgar.
A veces cuando usted está malo del estómago y lleva ya una semana y dice, me tengo que purgar, ¿sí o no? Y se compra un productito por ahí y se purga, se renueva. Después de ese purgatorio usted está como nuevo. Pero fíjense, la doctrina del purgatorio enseña que cuando una persona se muere, está en un lugar donde si acá abajo hacen ciertas cosas, a él lo pueden o a ella purgar y cambiarlo de lugar, o lo pueden mejorar en la situación que está allá en ese lugar. ¿Cuántos conocían la doctrina del purgatorio? La película Coco, los que no la vieron les recomiendo que la vean, es muy linda. A mí me encantó el de la guitarra. Yo me parezco a él, pero aquel bandido de la otra guitarra, las cosas que hizo. Y la película de Coco lo que le enseñó a los niños es que cuando la gente se muere, está en un lugar donde de acá pueden hacer trámite para que allá cambien las cosas. Fíjese. Y a mí me asustó mucho esa película, porque yo dije, wow, los niños están viendo esto. Cuando vean una película como esta, van a pensar que cuando la persona se muere, todavía hay remedios para esas personas. Y la doctrina del purgatorio se parece mucho a las doctrinas aquellas de la pitonisa. Hazme venir a fulano, que quiero hablar con él, a ver dónde fue que dejó la cartera y el cheque aquel que... Yo puse ahí fotos de Dantes, no fotos de Dantes, son escritos de Dantes. Las fotos son de Miguel Ángel. Hay alguna foto por ahí del purgatorio. Las ánimas del purgatorio. Mire 2 o 3 de ellas. Estas son las de Coco, dale más adelante. Ahí, mire, esa es una. Miguel Ángel se inspiró y se esmeró y dibujó, y muchos artistas de esa época también dibujaron muchas imágenes y muchos cuadros de las ánimas del purgatorio. Y entonces hay personas que creen ciegamente en el purgatorio. Hay personas que no, vamos a prender 4 velas por Manuel o por Manuela, que yo creo que hay remedio para ellos todavía. ¿Qué vas a hacer? Voy a prender 3 velas de las grandes. Me dijeron que prendiera una vela púrpura, y comienza a haber una serie de simulacros que son muertos para los muertos. En México se celebra el Día de los Muertos, la celebración más tremenda que yo jamás he visto. El otro día yo estaba viendo una película de James Bond, una que se llama Spectre, y empieza precisamente en el Día de los Muertos en México. Y entonces la película Coco precisamente está basada en mucho de eso, y usted ve cómo la gente se viste en el Día de los Muertos. Mire algunas de las fotos de cómo la gente se viste. Entonces los esqueletos todos cogen vida, y los fantasmas están contentos, y las carabelas todas están felices, y es un día donde prácticamente se glorifica a la muerte. Hay otra doctrina, que es la doctrina de la Santa Muerte. Se alega por muchos púnditos que la Santa Muerte es la buena muerte. Y yo le digo, Dios considera la muerte para nosotros una bendición. La Biblia lo dice en uno de los salmos: apreciada es ante los ojos del Señor la muerte de sus santos. Cuando usted se muere, Dios da gloria a Dios. Hay personas que cuando se mueren, yo creo que Dios dice: gloria a Dios que se murió ya. Me tenía loco. Me tenía loco. Ya yo no sabía qué hacer con él. Porque hay gente que, mire, con las vidas que viven, tienen a los ángeles trabajando overtime. Entonces, esta otra doctrina, que es la doctrina del Día de los Muertos. Y ya vieron ustedes quizás las fotos. Entonces, yo dejo esto en sus manos para que ustedes piensen, pero para que sepan que el lugar de los muertos cambió.
I got news for you. He's not there. Ya él no puede subir porque ya él subió 2000 y pico de años atrás. Y está en la presencia del Señor. Y no creo que Él quiere bajar a hablar contigo. Imagínese usted que usted esté en la presencia del Señor y digan, allá está la tía tuya que está llamándote para que vayas. Ay, no, dile que no estoy. Dice la tía que no está. El lugar de los muertos ya cambió. Ya está en la presencia del Señor. Está el muerto en la carne, está el presente con Dios. Resumen. En el antiguo pacto los muertos estaban en el seno de Abraham. El lugar de los muertos, el Seol, era en las profundidades de la tierra. Entre el lugar de los muertos elegidos y los hijos de perdición había un abismo que los separaba. La Biblia le llama una cima con S, porque una cima con S es una profundidad. Una cima con C es una cúspide, una altura. Y en el antiguo pacto los evocadores invocaban los espíritus de los muertos. En el nuevo pacto no hay esa potestad. Ese negocio quebró 2000 años atrás. Tú tienes que entender que el que murió ya está en la presencia del Señor. Otra cosa importantísima, el que murió se fue con lo que tenía y con lo que hizo. Va a recibir recompensa por lo que llevó. Ganó almas, va a recibir recompensa. Dio un vaso de agua, va a recibir recompensa. Trató bien a la gente y a su familia y a su familia, a sus hijos y a todos, va a recibir recompensa. Fue un testarudo sinvergüenza maceta, que se prepare porque le va a venir bastante feo. No todos los que están allá arriba van a recibir lo mismo, pero usted no va a tener conciencia para decir, ay, ¿por qué a mí no me dieron eso? No hay conciencia para eso, porque esa conciencia es de la carne. Usted va a agarrar lo que es suyo y se va a ir. Usted va a estar contento aunque sea un barrendero en las calles de oro. No, eso es una broma. Después de la cruz, el lugar de los muertos cambió. Fue trasladado. Diga, fue trasladado. Esa es la segunda parte de esta primera vista que le dimos a después de la muerte. Yo estoy segurito que vamos a seguir hablando de esto. Así que los declaro bendecidos y muchas gracias por la atención prestada.